Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. ¿Cómo explicarían la seguridad nacional colombiana en la actualidad? Esa es una de las preguntas que los invitados de hoy van a responder. Para dar respuesta a esta pregunta es necesario abordar la seguridad desde lo rural y lo urbano. En lo rural, los invitados discuten sobre la presencia de grupos armados en las zonas más apartadas del país y cómo sus acciones impactan a Colombia en diferentes frentes. En lo urbano, se concentran en el concepto de seguridad ciudadana y dan diferentes puntos de vista sobre lo que se debería tener en cuenta para fortalecer la seguridad en el país. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Catherine Galindo Ortiz, profesional en Relaciones Internacionales con énfasis en asuntos de seguridad y defensa nacional de la Universidad del Rosario. Actualmente es la coordinadora de investigación en la consultora de riesgos político Colombia Risk Analysis. En roles anteriores participó en la producción de informes relacionados a la Estrategia de Seguridad Nacional de Colombia en su cargo anterior en la Armada Nacional, donde trabajó en pronósticos prospectivos y futuros para la División de Inteligencia. También ha realizado análisis de redes sociales, mapeo y tendencias políticas y análisis de sentimientos públicos. Hola, Catherine, bienvenida. Hola Martín, gracias por la invitación y a todos los oyentes. Tenemos también a Néstor Raúl Quirós Céspedes, profesional en ciencias militares y ciencias políticas, especialista de docencia universitaria, magíster en seguridad y defensa nacionales, ciencias de la educación y máster en docencia universitaria. Experto temática en seguridad pública y fenómenos criminales que le afectan violencias, riesgos y amenazas multicrimen y transregionales. Diseño y arte operacional, planeación estratégica por capacidades. Docente asociado en Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, investigador y escritor del Centro de Estudios Estratégicos y Análisis de Violencias de la Policía Nacional. Analista en temas de seguridad y migración irregular. Bienvenido, Néstor. Hola Martín, una buena tarde. Muchas gracias por la invitación y a quienes están en esta sala, un respetuoso saludo. Y tenemos a Eduard Flores Rojas, licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Autónoma del Estado de México, con una línea de acentuación en Procuración de Justicia. Asimismo, cuenta con un diplomado superior en Seguridad Ciudadana en temas de Administración Pública y Ciberdelitos en materia de seguridad por la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo sus prácticas profesionales en Causa en Común, una de las organizaciones civiles más reconocidas en materia de seguridad adscrita al proyecto Índice de Desarrollo Policial, posteriormente honorario en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la Fiscalía Central para Atención a Delitos Vinculados a Género, después coordinador del Centro de Control y Mando C2 del municipio de Almoloya del Río, donde fue colaborador activo en la creación de la Célula de Búsqueda de Personas Municipal y acciones para prevenir delitos cibernéticos y de oportunidad. Actualmente es consultor independiente en temas de seguridad ciudadana y prevención del delito. Hola, Edward, bienvenido. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación a ti y a tu auditorio. Muchas gracias y para empezar quiero ponerles la pregunta general que desde cada una de sus perspectivas nos digan cómo está la seguridad nacional en Colombia. Catherine, ¿tú qué crees? Bueno, pues yo creo que hay que entender la seguridad como de dos
diámetros, por decirlo de alguna forma, lo que es todo el tema de seguridad rural y versus todo el tema de seguridad urbana. Yo creo que en este momento en Colombia, digamos que hay una percepción de inseguridad generalizada. En las ciudades se escucha, digamos, como el crimen común, el hurto de celulares, carros, bicicletas, aumentado, y la percepción también, eso se ve reflejado en la percepción. Y frente a la seguridad rural también vemos cómo pues han vuelto ataques de los grupos armados, cómo sigue ese conflicto entre los grupos por el control territorial. Vemos también cómo se ha involucrado a las comunidades, por ejemplo, con lo del paro minero en el Bajo Cauca. Entonces es como una situación que prende las alertas y sobre todo al contexto de paz total que busca este gobierno, que enmarca, digamos que gran parte de su política y gran parte de su gobierno. Entonces creo que empezaría diciendo eso, hay que analizar ambas partes y entender cómo están, digamos que actuando los diferentes actores criminales en estas, digamos que en las ciudades y en el campo. Gracias, Catherine. Néstor, ¿estás de acuerdo con esa clasificación que nos acaba de decir Catherine? En ese concepto sí ella tiene y abarca espacios en lo que es la seguridad interna y habría que acotarle un poco más. La extensión de la violencia parte desde cómo se están reorganizando estos grupos y estos organismos criminales o los fenómenos criminales que mutan a diario y se están integrando dentro de la ruralidad y la están haciendo volver 20 años atrás quizás, donde la población tenía una afectación total en su diario vivir. Pero frente al tema claro de la seguridad y la defensa, tenemos un impacto negativo en el día de hoy. Colombia actualmente es un estado tapón. Estamos recibiendo toda la migración irregular que trae el comercio ilegal de personas hacia el norte del continente, de todas las nacionalidades, tanto de América Latina como de Asia Menor y África. Aparte de eso, tenemos un comercio ilegal de armas bastante trascendental en el sentido de que Colombia es quien recibe y ahora es quien dinamiza ese comercio ilegal en la región. Y aparte de eso, tenemos una mutación del crimen transregional, transnacional, que hace que la seguridad y la defensa tenga una vulneración constante. Una de las cosas que más impacta la seguridad hoy es esa migración irregular que está haciendo que haya una desnacionalización de venezolanos y estén incorporándose de manera ilegal en las filas, llamémoslo así, de estos grupos criminales, llámese FARC, llámese ELN, llámese Clan del Golfo, o cualquier estructura delictiva que tenga una organización mediana, están vulnerando y tenemos una afectación grande, y las marcaciones que tiene el Ministerio de Defensa sobre puntos críticos en el terreno fronterizo, en los puntos binacionales, es bastante alarmante hoy. Edward, ¿cuáles son tus comentarios? Yo creo que el tema en Colombia tiene un panorama de un proceso de paz que se quebró, quebrantó muchísimas células criminales que en este momento están peleando el territorio. El tema de seguridad en Colombia está muy politizado en cuanto a estadísticas, por no sé, a lo mejor por buscar algún financiamiento internacional para combatir el crimen, pero no está en lo cualitativo, ¿no? Yo he visto que también están como el tema de México, presentando cifras y no se van más allá de las causas que está ocasionando el crimen. Llevaban un proceso de paz más de 60 años con las fuerzas armadas colombianas, iba muy bien el proyecto, pero también ocasionó que varias células o estructuras criminales no estuvieran de acuerdo, y eso ahorita es el momento donde la delincuencia organizada en este momento quiere interpretar o quiere mantener el control de ciertas regiones y pues se están dividiendo en células. Gracias, Edward. Catherine, ¿estás de acuerdo con esto que nos dice Edward del proceso de paz, pero que de pronto sí ayudó a impulsar esa creación, pues ese aumento del conflicto otra vez? Sí, pues yo creo que también, o sea, empezando un poco por lo que dijo Néstor, también es importante como rescatar, entender la seguridad más allá de pronto como yo inicié el tema de como los actores criminales que tenemos el crimen común y los grupos guerrilleros, también temas como la migración ilegal, el que seamos un tapón, como lo dijo Néstor, no solo de venezolanos, sino todo el tema del tapón del Darién y el punto del Pacífico de migración de países del Caribe que buscan a Colombia como ese medio para llegar a Estados Unidos, es un factor o es un generador de inseguridad. Entonces, como ir más allá de lo que tradicionalmente se ve como a evaluar la seguridad, sino que otras cosas también afectan
el concepto de seguridad, la percepción de seguridad y defensa como tal del país, que digamos que de cierta forma hace vulnerables estos aspectos, perdón. Y lo que dijo Edward, claro, o sea, digamos, el acuerdo de paz abrió oportunidades al Estado, oportunidades que no fueron tomadas. Entonces, durante 4 años del gobierno Duque, no, el Estado no llegó a donde tenía que llegar, no llenó esos vacíos que dejaron las FARC y que grupos como el ELN, el Clan del Golfo, las incluso disidencias de las FARC llegaron a tomar ese control. Entonces, el acuerdo permitió, digamos, como un precedente de, pero que ha quedado corto y aún digamos que con este gobierno se está quedando corto en ciertos puntos, que va a ser muy importante para evitar, y creo que esa es una elección muy grande, cómo evitar que esto que pasó con el acuerdo de paz vuelva a pasar, cómo evitar que esos vacíos de poder que dejan posiblemente el ELN o el Clan del Golfo o el Comando Central sean llenados por otros disidencias de todos estos grupos y sean efectivamente llenados por el Estado. Eso es una pregunta fundamental que debe estar sobre la mesa al hablar sobre seguridad. Gracias, Catherine. Néstor, de acuerdo con esa pregunta que nos plantea Catherine, que debe ser vital para continuar el proceso. Sí, pero digamos que de lo que nos hablaba Edward al inicio, no todo es malo. De ese gran proceso que tuvo muchos errores del 2016, hay que ser claro, ese proceso de paz trajo consigo la desmovilización de 9.332 hombres y mujeres, que eran esos guerrilleros rasos que estaban en las filas de las FARC, quienes se acogieron al proceso de paz. Ahí hay que entender que a partir de ese proceso de paz salen dos vertientes ilegales más, que es la Nueva Marquetalia y las FARC-EP Nueva Generación. Pero frente a esto, lo importante es haber rescatado a esos 9.000 hombres y mujeres que se desmovilizaron. Todo proceso de paz es imperfecto, solamente que aquí en Colombia los dos grupos, digamos en el 2014, cuando las FARC inician su proceso, y en los que están haciendo en este momento el ELN, o todo esa gran bolsa que abrió este gobierno, dejando entrar cualquier tipo de criminal, sin importar su origen o su negocio ilícito, pues abre unas brechas de facilidades para ellos, para que ellos accedan a entender que el proceso no es un proceso sancionatorio, no es un proceso que vaya a terminar con una pena carcelaria, sino que van a tener que obedecer a las peticiones de ellos para poder llegar a una mesa. Y siendo, digamos que muy, en un término un poco coloquial, pero una síntesis que yo tengo de estos procesos de paz es que son la forma de jubilación de esos guerrilleros viejos, de esos mal llamados comandantes de esas estructuras delictivas que ya se quieren salir porque tienen una edad avanzada, porque llevan 30, 40 años en la subversión. Entonces ellos son quienes más tienen garantías en esto, porque pues usted ha visto y lo nombraba Catherine ahorita, y es algo muy importante, el gobierno anterior dejó a un lado el proceso de esos 9.000 hombres y mujeres que aún están inmersos en ese proceso de paz, pero que no han tenido unas garantías. Y estamos arrancando en un proceso con mucho más gente, con mucho más estructuras delictivas, sin unas estructuras o unas bases políticas fuertes que hagan ver al Estado garante de que ese proceso va a tener errores, y al final debe tenerlos, pero que va a estar blindado de no cometer muchos que se han sucedido en otra hora. Gracias, Néstor. Edward. Sí, también estoy de acuerdo con lo que comenta Néstor, ya que el proceso de paz tiene como objetivo, pues, la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición, ¿no? La no repetición de todo este proceso que sufrió Colombia para reducir los delitos de alto impacto que tenía hace 6 años, hace 7 años. Pero ¿qué pasa? Y concuerdo demasiado que las oportunidades son para las personas que no quieren sufrir, tener alguna consecuencia alguna del crimen organizado que venían arrastrando, ¿no? Y también otro problema que yo veo y fue que ese proceso lo estaba mencionando Néstor, de retirar las 9.000 mujeres de las armas, resultó de una manera muy benéfica para las comunidades rurales en Colombia, pero ahora están regresando a lo mismo, ¿no? Están regresando al pasado. Yo creo que ese es el tema latente donde el gobierno se debe de dar cuenta, ahora sí, coloquialmente, que en vez de ir para adelante, pues está yendo para atrás en temas de seguridad. Gracias, Edward. Bueno, Catherine, teniendo en cuenta lo que Edward dijo y también
Regresando un poco a lo que tú comenzaste, también en la parte de seguridad urbana, que no hemos hablado como tal, que es cierto que los índices de delitos, de robos, ha incrementado bastante, no solo en Bogotá, también en muchas ciudades del país. ¿Cómo es eso? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué debería pensar el gobierno para ayudar y reducir todo esto por ambos lados, tanto lo urbano como lo rural? Sí, pues yo creo que hay que partir del tema, sobre todo yo creo que en las grandes ciudades de Colombia es la desigualdad. Yo creo que el tema de desigualdad es una de las causas de la alta criminalidad y que los alcaldes ni los gobiernos locales apuntan a eso. Vemos políticas es más bien carcelarias, de pronto entonces o crear más cárceles o programas de, entre comillas, resocialización en las cárceles que poco de resocialización tienen y que más bien vemos como las cárceles se convierten más bien en escuelas de crimen. Entonces yo creo que hay que apuntar hacia allá en un primer lugar, no que todo esté relacionado con la desigualdad social, pero sí es un factor muy grande. Entonces es como atacar los problemas de raíz. Entonces es ir a esos, digamos, lugares más vulnerables para saber cuáles son los problemas que están atacando a pues a las personas y que hacen más proclive a que estas personas se unan a grupos criminales porque es la única manera de sobrevivir. Entonces creo que ese sería uno, como el enfoque social y un poco con el tema de resocialización, es que en verdad sean programas de resocialización en las cárceles, sino que solo tengan el nombre de resocialización. Eso no quiere decir como creemos más cárceles, porque pues no es llenar por llenar cárceles y por ende estamos buscando como datos, que entonces eso es lo que demuestra si vamos bien o no, los datos, ¿no? Las cifras. Entonces, si hay más personas en las cárceles, vamos bien. Pues no, vemos que ahorita las cárceles en Colombia tienen una sobrepoblación y que está generando un problema. Entonces, es también cómo se reconfiguran los programas de resocialización, que las personas al salir a las calles puedan efectivamente reintroducirse a la vida civil, como poder que esas personas encuentren trabajo, que no salgan y al no poder hacer nada porque tienen un pasado criminal o pasado judicial, no pueden optar por ningún trabajo formal porque esto les impide. Entonces, eso es otro punto y que si está relacionado con lo urbano, pues yo creería que sí, la migración en parte de las zonas urbanas a zonas rurales afecta. Entonces, mientras unos logran conseguir de alguna manera de sobrevivir en la informalidad, otros no, y son población vulnerable, target de estos grupos criminales que optan estas personas que no tienen otras, digamos que opciones y los adoptan o los ingresan a sus grupos. Entonces yo vería que también está relacionado y cómo los grupos entre sí se conectan. Es como una net muy profunda que es complicada de entender desde fuera, pero como el crimen urbano y rural sí se conectan en cuanto estos grupos guerrilleros tienen redes en lo urbano para financiar de ciertas formas esas grandes operaciones mediante el microtráfico, el robo en todas sus modalidades, el control, digamos que de ciertas economías ilegales, todo se relaciona pues entre sí y que si bien también puede que haya bandas urbanas dentro de las ciudades, hay una conexión también con las, digamos, los grandes grupos guerrilleros. Gracias, Catherine. Néstor, ¿qué piensas sobre lo que nos acaba de decir Catherine? Hoy tenemos una sociedad que es semejante a esa sociedad que nos describe Ulrich Beck en La Sociedad del Riesgo. Hombres y mujeres desde el inicio de su jornada hasta el final tienen en su cabeza una idea de que algo nos va a suceder, de que algo nos va a afectar en el día, de que nos van a robar, que vamos a morir de forma violenta, que estamos expuestos a daños críticos por acción de delincuentes. Frente a esto, y en clases, en una de las escuelas en las que yo tengo la oportunidad de trabajar, tenemos también un elemento clave que es una policía que es reactiva. Y es algo que con mucho respeto y con mucho cariño yo se los he dicho a quienes trabajan en una institución tan querida como ellos, diciéndoles que debe ser una policía mucho más organizada, más holística, pero con una capacidad de prevención y como lo nombraba usted en las especialidades que tiene Catherine, con una perspectiva de esa criminalidad social que les ayude a ser mucho más eficientes en su labor, porque el crimen muta. Desde que el hombre se organizó y comenzó a generar una acción de violencia para poder tener más capacidad económica, hay una forma en que usted tiene que prevenir, tiene que organizarse, y estos medios quizás en Colombia son
también esas políticas que traen los gobiernos de mucha complacencia en derechos humanos, mucha complacencia en quien controvierte, en quien infringe el derecho internacional humanitario y no lo castigan o no lo sancionan. Y algo muy importante que dijo Catherine ahorita es la economía ilegal y los grupos grandes criminales ahora funcionan en un outsourcing. Ejemplo de las FARC en el norte de Santander, lo que es el nororiente colombiano, ellos absorben y van haciendo como una campaña ilegal de reclutamiento a esas pequeñas estructuras delictivas, pandillas, grupos de ladrones, de pequeños delincuentes, llamémoslos así, y los absorben porque es para ese pequeño criminal hacerse representar con la bandera de un grupo criminal grande, para él es eficiente. Y para las FARC comienzan a captar todo ese microtráfico, no solamente de drogas, sino el microtráfico de armas, de extorsión, de delitos contra la humanidad, de delitos contra la seguridad. Entonces, para ellos es importante referenciarse con un grupo grande, ser parte de una estructura delictiva grande. Y eso hace que esa focalización del crimen tenga una expansión todos los días, Martín. Todos los días la policía tiene una estadística mucho más avanzada donde muestra cómo alguien, y lo que decía Catherine también es importante, usted entra a la cárcel con un principio criminal, pero usted sale con una alta graduación en mucho más delitos, porque las cárceles aquí no tienen un proceso regenerativo y mucho menos de resocialización. Entonces, esa forma de ver cómo estamos hoy es una sociedad insegura, una autoridad con muchas restricciones, con una capacidad técnica, porque en inteligencia tienen grandes capacidades, pero en la parte humana tienen unas deficiencias bastante complejas. Unos grupos criminales que todos los días están avanzando y se están modernizando para tratar de ser mucho más capaces dentro de ese fenómeno criminal que ellos desarrollan. Gracias, Néstor. Eduard, Martín, sí, dime. perdón, antes de que Eduard entre ahí, Dale. le robo un momento la palabra, es algo que se me olvidó mencionar, pero que en esto trajo a colación y que me parece muy importante, es el tema como de nuestras fuerzas, y creo que eso también falta frente a medidas de seguridad, es el reforzar la policía como fuerza, digamos que en las ciudades. Creo que eso es un factor que hay que poner sobre la mesa en este momento, es como los incentivos y también cómo desde la sociedad percibimos a la policía, y eso tiene mucho que ver con lo que Néstor empezó de los ciudadanos salimos, me incluyo ahí, como con el temor de nos van a robar o si nos roban nos van a matar, y el rol que juega la policía ahí de como esos seres que salen a arriesgar básicamente su vida a diario, va con unos incentivos o más bien sin incentivos, y que aún así digamos que hay una parte de la sociedad a raíz también de toda esta polarización por la que estamos, que no ve y no valora ese esfuerzo de una policía que tiene mucha carga y pocos incentivos o poca remuneración, y no solo en términos económicos, sino también morales frente a su actuar. Entonces creo que eso también es muy importante, como que desde las autoridades, como desde la sociedad, valoremos más el trabajo que hace nuestra policía, valoremos más el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, que no es fácil, valga la pena por si no es obvio, y que no se está haciendo lo suficiente. Creo que en ese trabajo como educacional frente a las fuerzas falta y falta mucho. Esto es algo que he hablado con gente perteneciente a la policía, gente también que es experta en seguridad, como falta mucha educación hacia la sociedad civil también de entender el trabajo que esta gente hace. Y nuevamente estamos en un momento tan polarizado después de todo lo que pasó también en las protestas, que es como un choque entre los que se suponen que garantizan la seguridad, pero que uno ya no sabe o en su momento no sabía si era factor de seguridad o inseguridad, está cerca, por ejemplo, de un CAI. Y eso es como un gran problema que hay que solucionar desde la sociedad, porque pues es complicado que nosotros veamos a los actores garantes de seguridad como un posible enemigo. Entonces ahí también creo que una posible, pues no sé, tarea pendiente es la dinámica de el rol que hace en la policía, incentivar también como a la policía. Es como nuevamente, esta gente arriesga su vida y es muy poco lo que ganan, más allá de lo económico. Creo que eso también, igual que con las fuerzas. Gracias, Catherine. Sí, ahora sí, Eduard, con todo lo que nos han dicho, que es muy importante, ¿qué tienes para agregar? Concuerdo demasiado con Catherine, el fortalecimiento de las policías es primordial
tanto su desarrollo, su capacitación, sus herramientas con las que pueden trabajar, pero también hay algo muy importante, ¿no? Los roles que cumple la policía. Una policía siempre cumple roles indistintos a lo que son las policías. La desconfianza de las instituciones origina también esta sensación de inseguridad, tanto en las calles, en las comunidades rurales. ¿Y qué pasa con la policía de Colombia? Es una policía que está homogenizada, no está directamente en lo local, cumple roles diferentes que no le competen a la policía, incluso si no hay en comunidades rurales un gobernador o un presidente, aquí en México lo llamamos presidente municipal, colocan a la policía para que esté cumpliendo esas funciones de gobernar en diferentes comunidades rurales, ¿no? Otra de las cosas que perdió también la policía es esa mirada antropocéntrica, ¿no? Que tuviera esa visión de seguridad, no seguridad pública, no seguridad nacional, sino una mirada de seguridad ciudadana. Es lo que tiene que incluir la participación ciudadana para que el ciudadano, tienes dos beneficios cuando el ciudadano está trabajando junto con la policía. Obtienes datos, obtienes información, genera esa confianza y dos, también te puede evaluar la policía. Incluso con las organizaciones de la sociedad civil, hay un ejercicio que estamos realizando aquí en México, organización de un amigo de Miguel Garza, del INCIDE, el Certipol, se certifican a los policías, se hace un comité ciudadano con policías locales, estatales y federales, en donde la ciudadanía ve todas las fallas que hay en el sistema de seguridad, pero no nada más son las fallas en cuanto a la policía, sino que también las condiciones precarias que sufre la policía, ¿no? Tanto el ciudadano debe de estar informado de las cosas que le afectan a la policía, tanto emocionales como económicas, como de estructura, tanto de armamento, de capacitación, así también debe de estar informado de los resultados y de lo que hace la policía día a día. Esa participación, esa conexión con los ciudadanos, yo creo que le vendría muy bien, no nada más a la policía de Colombia, sino a la policía de toda América Latina, porque como bien lo mencionan los demás ponentes, ¿no? El crimen organizado está siendo transnacional, el crimen, ahí hay mexicanos que trafican narcóticos de Colombia y de Colombia a México y se hace un corredor donde realmente se está afectando. Hay muchísimos homicidios durante ese corredor en los países que nos divide entre el norte y el sur. Gracias, Edward. Listo, ya. Ay, Dime. yo quiero volver, perdón, a meter la cuchara ahí porque me parece muy importante. Que ya se nos está acabando el tiempo, entonces Ah, haz ese comentario muy corto y de una vez entra como a las conclusiones de... creo que eso que Eduardo trajo a colación es muy importante porque Colombia tiene un contexto muy particular que hace que las fuerzas se mezclen, que no tengan esa tarea definida de la policía solo es en las ciudades y tiene una función como de seguridad civil humana, sino que se mezcla con tareas del ejército que en otros lugares no pasa, pero que el contexto colombiano hace o ha hecho que esa mezcla se dé, que también es un problema porque es donde empieza como la policía, tampoco hay una línea muy o es muy fina que se delimiten tareas y eso también ha pesado frente a la imagen de las instituciones. Entonces creo que de cara a este proceso de paz, de cara a esta paz total que queremos y a esta política de seguridad que trabaja a colación el gobierno, algo fundamental va a ser definir las tareas de la policía como institución en los centros urbanos frente a las tareas del ejército como fuerza garante de la seguridad nacional y defensa como de las fronteras y todo el territorio nacional. Creo que eso no se ha hecho o no se ha aplicado, que está en el papel, pero no se ha aplicado. Entonces, eso será muy como importante en el corto plazo de cara a la paz total. Listo, entonces ya Néstor, como a manera de conclusión de todo lo que hemos dicho, ¿qué podemos sacar de esta conversación que hemos tenido? Bueno, yo pienso que a la sociedad, y son problemas que aquejan a América Latina en general, que tenemos una cultura muy similar, nos falta educación para entender cómo me comporto yo como ciudadano frente a quien asegura que mi vida esté tranquila, quien todos los días hace que mi tranquilidad, mi familia, mis posesiones, el lugar de mi trabajo se sientan con un nivel de tranquilidad. Porque los ciudadanos hoy en día son expertos en pedir mucho, pero en dar poco. Y hoy en día excusan la forma de protestar agrediendo a sus conciudadanos, entre ellos a los policías.
a los soldados que tratan de mantener el orden y evitar que se caotice una sociedad en cuestión de segundos. Nos falta mucha cultura para entender las campañas o todo lo que tenga que ver contra las drogas ilícitas están perdidas desde los años 70 y que hay que entender el narcotráfico como una macroeconomía ilegal que tiene fracturada la sociedad del mundo y que a pesar de que hagamos esfuerzos tan mínimos y tan paquidérmicos como aprobar una ley para que la gente pueda fumar marihuana en un parque, pensamos que esa es una solución tan básica o que colocando el consumo de drogas como un problema de salud pública también se va a solucionar. No. Hoy en día el cáncer grande, ese quiste grande que el mundo tiene, porque mantiene todos los comercios ilegales que usted las personas que están en la audiencia puedan imaginarse, es el narcotráfico. El narcotráfico está permeando los 5 grandes negocios ilegales: trata de personas, comercio ilegal de armas, de partes de automotor, de telecomunicaciones, y ahora el saqueo que están haciendo en la forma que llaman minería ancestral en algunas partes del país, pero que significa extracción ilegal de hidrocarburos en algunas partes del país y en otras partes de América Latina. Todo está conectado con la base económica que les da el narcotráfico. Entonces nos falta cultura para entender cómo estamos y que no son con paños o como decía Catherine, con cosas suaves como La Paz Total. Es un programa muy bueno quizás en su nombre, pero muy superfluo y de poca profundidad en sus contextos. Entonces eso nos hace ver que la sociedad hoy en día enfrenta grandes retos en cuanto a entender en cómo estamos, para dónde vamos, y algo que nombraban los dos expertos que nos acompañan. Quizás la sociedad del día de hoy entiende que la policía no es necesaria. Entonces, si usted les va a vender una idea de que traigamos más policías, de que les demos más entrenamiento, más capacitación, hoy en día alguien dice, no, se necesitan más andenes en una ciudad, se necesitan hacer aceras mejores en los parques. Y esos dineros públicos se destinan a otras cosas porque no es necesario, en general, aumentar el pie de fuerza, capacitar. Pero y yo siempre lo pregunto, nos quejamos porque la policía no sirve, pero cuando a mí me asaltan, al primero que llamo es a un policía. Cuando me siento nervioso, como dice Catherine, en la mañana que salgo a tomar el Transmilenio o el servicio público, lo primero que pienso es dónde veo un policía para sentirme un poco seguro cuando estoy lleno de gente a mi alrededor que me puede causar daño. Entonces, esa es una gran radiografía de cómo está la sociedad hoy, con muchas complicaciones, pero algo que yo digo en mis clases, no hay que ser catastróficos ni ser apocalípticos. Por el contrario, hay que ser positivos y hay que tratar de expandir mensajes para que las personas no sean incautas y se dejen llevar por ideas sin sentido, por ideas sin causa y mucho menos sin una fortaleza académica. Gracias, Néstor. Edward, ¿cuáles son tus conclusiones de hoy? Que Colombia en este momento tiene una gran oportunidad para hacer un modelo de policía propio de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus necesidades, no replicar lo que ha funcionado en Chile, no replicar lo que ha funcionado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la sociedad, el territorio es algo muy diferente, que de lo que hay en el papel se haga la realidad, como lo mencionaron los dos expertos, ¿no? La ciudadanía se involucre más en los temas y que el gobierno también genere esa conexión, esa empatía con el ciudadano, ¿no? Tanto la policía que tenga esa mirada antropocéntrica, que tenga esa colaboración. La base del éxito de a veces de modelos policíacos es la participación ciudadana, ¿no? Que los ciudadanos se involucren en estos temas en cuanto a la seguridad, porque en ocasiones sí denuncian, sí dicen, pero nadie quiere levantar la mano cuando la policía llega a solicitarles qué es lo que pasa aquí, y nadie quiere denunciar por medio de las represalias de los grupos armados, ¿no? Lo que tenemos que generar es esa confianza en las instituciones, crear ese modelo de policía que creo que una policía de 130 años de historia, como muy respetable como la de Colombia, tiene esa gran oportunidad y que el gobierno debe de mirar hacia allá. Gracias, Edward. Catherine, ¿algo para terminar? Sí, yo creo, pues, aprender de las lecciones que nos han dejado o que nos dejó más bien el proceso de paz era fundamental para no repetir. También trabajar en el fortalecimiento de la policía y las fuerzas militares, sobre todo en momentos donde la percepción de inseguridad es como tan latente, y sobre todo en lugar de, que lo mencionó Néstor, tener fuerzas reactivas, atacar los problemas que están o que son generadores de raíz en lo social, en la falta de inversión en ciertos territorios. Digamos que son tareas pendientes,
para solucionar esos problemas de seguridad o aportar a la solución de los problemas de seguridad en el corto plazo. Muchas gracias, Catherine. Con esto terminamos nuestro debate y nos vamos a la siguiente sección de recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora, para terminar, tenemos nuestras recomendaciones de la semana. Y para empezar, Néstor, ¿qué recomendaciones les tienes para nuestros oyentes? Bueno, mi recomendación es literaria. Hay dos libros, para mí son importantes para entender el tiempo reciente que ha pasado y el tiempo presente y hacia dónde vamos de nuestros países y nuestra política tan extraña que sucede hoy en día. Una es el libro del profesor Moisés Naim, que es La Revolución de los Poderosos, La Revancha de los Poderosos. Es un libro que trae inmerso un mensaje y una investigación muy específica de cómo entender esas nuevas formas de gobierno que nos llegan mediante 3 etapas, como las llama él y las describe, que es el populismo, la polarización y la posverdad, y nos describe claramente y podemos entender a quién tenemos nosotros en el poder en cada uno de nuestros países, porque las dificultades parten de no entender yo el contexto que me rodea. Y la segunda, hay 2 profesores de Estados Unidos, el profesor Levinsky y el profesor Ziblatt, en un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y cuando ustedes lean estos 2 libros y tienen esa oportunidad, estos 2 profesores nos describen cómo personas alejadas de la realidad política, sin ningún tipo de componente social o ideológico, llegan a escalar las posiciones en niveles ejecutivos, hablando de presidentes o niveles legislativos, en los diferentes países, mediante mentiras, mediante engaños. Pero lo más importante de estos 2 textos es que dejan ver que son esos gobiernos demócratas, como se llaman o se denominan, los que le entregan el poder en los países a otro tipo de corrientes, porque son gobiernos ineficientes, porque son gobiernos corruptos, porque son gobiernos que no cumplen con una cantidad de promesas absurdas que hacen en tiempos de campaña. Entonces mi recomendación es literaria. Estos 2 libros los he leído este año, en lo que llevamos en los primeros 4 meses, y son una guía perfecta para entender la sociedad de hoy. Muchas gracias, Néstor. Catherine, ¿qué tienes para nosotros de recomendación? Bueno, le voy a copiar al autor a Néstor, pero con otro libro que se llama El fin del poder, de Moisés Naim. De hecho, me lo estoy releyendo, ya digamos que hace unos años ahora con todo lo que está pasando. Creo que es un libro que en lo personal se puede debatir más bien frente a cuando fue escrito ahora, las perspectivas de ahora, y creo que el nombre pues habla mucho de qué se trata, como nuevos actores, como micropoderes que el autor habla, están tumbando o haciendo que estos grandes actores que antes tenían el poder mantengan el poder y están entrando también a un poco a ser actores cooptadores del poder y las implicaciones que eso tiene en política, en el escenario económico. Entonces, sí, lo veo como un poco de debatir con lo que está pasando ahora versus cuando le escribo, me parece en esta releída que está siendo maravilloso. Y el otro es un poco más de relaciones internacionales y se llama El Gringo Ahí, de Alfonso Cuéllar Araujo, y está relacionado con los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Más allá de ser un libro como de historia, que podría ser como algo pesado, es un poco como de datos muy, muy cocteleros, por decirlo de alguna forma, que hace la lectura algo muy digerible, algo muy entretenido, datos históricos que no se saben, de personajes, de puntos de hechos que han marcado la historia durante estos 200 años y pues la verdad se disfruta mucho la lectura. Entonces, y aparte es una persona como la persona para escribir sobre este tema, entonces muy recomendados ambos libros. Muchas gracias, Catherine. Edward, ¿alguna recomendación? Pues una película que se llama Un soldado en cada hijo te dio. Es mexicana y la pueden consultar en Netflix o por Amazon Prime. Es muy, muy, muy buena. Te deja una lección de vida muy importante. ¿De qué trata esa película más o menos? Sobre temas de crimen organizado en México y la captación de menores de edad
por la delincuencia organizada. Muchas gracias, Edward, muchas gracias, Néstor, y muchas gracias, Catherine. Y a ustedes, estimados oyentes, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus conocidos. Si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitado para debatir en inglés o en español, por favor, me pueden escribir por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.